Sí, con dificultades, sobre todo porque en el Senado de la provincia hay muchos pares que son mayores de edad, digamos, son un grupo de riesgo, así que Ujú. con cuidados especiales, pero avanzando en una actividad legislativa que tiene distintos ribetes. Nosotros hemos planteado desde hace un tiempo la necesidad de tratar la carrera sanitaria, más todavía teniendo en cuenta la situación en la que estamos atravesando y en donde trabajadores no solo tenemos que aplaudirlo y reconocerlo, sino realmente darles condiciones dignas de trabajo y también salariales, ¿no? De eso se trata uno de los proyectos que hemos presentado este año, que tiene que ver con la carrera sanitaria. Ajá. Y decíamos, ¿no es cierto?, en la presentación, Martín, que venís siendo tendencia por estos gráficos que justamente establecen cómo estamos ubicados en el país con esto de la pandemia. Contanos un poquito, contale a nuestra audiencia en qué consisten estos gráficos. Bueno, fundamentalmente los gráficos son una exteriorización de un trabajo, ¿no? Sí. En general, los gráficos son la exteriorización de un análisis estadístico, que es efectivamente lo que es valioso. Ese análisis estadístico tiene que ver con ver las pendientes de las curvas, ver la progresión de las mismas, no solo adentro del país y hacia adentro del país. Una de las cosas que más me interesó desde el principio fue justamente que tengamos una mirada federal de la situación y no que solo estemos mirando a Buenos Aires. Los canales nacionales en realidad son canales porteños y entonces hablan de la realidad del Gran Buenos Aires, y nosotros tenemos que tener en claro de que Argentina es mucho más que el Gran Buenos Aires. Y también, por supuesto, aportar, en todo caso, desde el análisis estadístico, a gráficas que sean más entendibles y más accesibles a la gente, y creo que ese, en todo caso, ha sido mi aporte en este tiempo, ¿no? Y bueno, eso me valió la posibilidad de formar parte de un equipo interdisciplinario, de infectólogos, de médicos, de matemáticos, físicos, científicos, algunos incluso que están argentinos que están en el exterior, que me permite interactuar en el día a día con autoridades provinciales y municipales de distintos lugares del país, tratando de dar una mano en el seguimiento de la pandemia. Ajá. Esto es brindarles también, senador, a la población un mayor acceso a la información, ¿no? Que todo sea un poco más entendible también. Y eso es clave, sobre todo porque cuando hablamos de curva y cuando hablamos de crecimiento, de casos, todo tiene que ver con el comportamiento social, con los cuidados que tengamos, con cuánto nos relajamos y cuánto no, Sí. qué tan responsables y qué tanto no lo somos. Bueno, hoy tenemos la noticia para Paso de los Libres de que estamos sin casos activos en Paso de los Libres, ¿no? Pero Así venimos de es. una situación que complicó a toda una comunidad, y que si hubieran habido mayores responsabilidades individuales, seguramente la realidad hubiera sido totalmente distinta, ¿no? Entonces creo que es clave hacer entender a la comunidad, a la sociedad, a los vecinos, a cada uno de nosotros, que en cada uno de nosotros está el cuidarnos, que el cuidarnos no implica solo a nosotros mismos, sino fundamentalmente cuando me cuido yo, estoy cuidando a los demás. Por eso que en épocas en que se discuta la cuestión de las libertades individuales, yo me apoyo mucho más en la solidaridad y en la necesidad de que sigamos siendo una sociedad solidaria que entiende que nuestras acciones influyen en los demás. Lo estamos viendo hoy en Corrientes Capital, se juntaron a jugar a las cartas. Y a partir de ese juego de naipes, hoy hay actividades que se están cerrando, hay algunos locales que se ven en la obligación de cerrar. Entonces, no quiero caer sobre una persona, sino sobre las conductas. Es Claro. importante que sepamos que la prudencia y que los cuidados y que evitando todas aquellas reuniones que podamos evitar hasta que no exista la vacuna, que se está avanzando a pasos agigantados, pero que todavía no está. Hasta que no exista la vacuna, ese es el remedio. Eso es lo que por ahí de pronto también
nos preocupa aquí a nosotros los libreños, ¿no? Ahora actualmente, como lo decía usted, hoy nos despertamos con esta buena noticia de que ya no tenemos casos activos. Estamos en fase 5, en una situación por ahí de pronto podemos mencionar como privilegiada, con habilitaciones y demás, pero de pronto con el pasar de los días es como que la gente se va relajando. Imagino que allí en Corrientes Capital sucede lo mismo. Y de pronto ese es el temor, ¿no? Con esa relajación de pronto podemos volver a retroceder porque se puede volver a dar un brote. Incluso está pasando en Capital, la aparición de varios casos en los últimos días. Y aquí también viene la próxima pregunta, senador. ¿Cómo ve usted el trabajo que se viene realizando desde el gobierno provincial en lo que respecta a evitar la propagación del virus? Bueno, yo allí destaco dos cuestiones. Por un lado, me parece que el trabajo se está haciendo en la provincia y no el gobierno, no solo el gobierno. El gobierno es un actor clave y es quien conduce el proceso, pero en toda la provincia se está haciendo un trabajo que con mayor y menor articulación viene dando resultados. ¿A qué me refiero con esto? Me parece que la oposición ha tenido un rol muy, muy importante en esto. Me parece que hemos sido muy responsables desde el inicio, hemos respetado las posiciones que ha ido adoptando el gobierno de la provincia y las hemos acompañado. Muy distinto a lo que sucede, por ejemplo, en Buenos Aires, donde vemos que se llaman a concentraciones, se llaman a manifestaciones, y sin embargo cosas para marcar que hay que corregir. Y yo creo que una de las cosas que evidentemente hay tiene que ver justamente con la participación de las autoridades locales. Me parece que hace falta que se compatibilice, sea una participación mucho mayor a los intendentes. Los intendentes no se pueden enterar de las cosas por la radio, o en las conferencias de prensa. Me parece que esas son las cosas que tenemos que corregir. Hay cosas que se hacen bien, hay otras que no, hay otras que hay que articularlas más con las autoridades locales, con las organizaciones locales. En Paso de los Libres, hoy podemos ver cómo no tenemos casos activos, pero hemos pasado por situaciones muy complejas, como el cierre de todos los institutos de salud privados, como la dificultad cierta y que era compleja de manejar. Yo no estoy haciendo una crítica abierta, estoy diciendo que me parece que hay que dar más participación a los actores locales porque son los que pueden entender mejor cómo resolver determinadas cosas. Entonces tuvimos en cuarentena o en aislamiento a gran parte del personal de la salud, con dificultades en ese tiempo en la atención de la salud en la localidad muy importante, que es cabecera de una región sanitaria. Entonces, respondiendo a tu pregunta, me parece que estamos actuando bien los correntinos. Me parece que se podría articular mucho más y mejor con las autoridades locales. Ajá. A nivel nacional, senador, lo vimos en muchas oportunidades realizando análisis, ¿no es cierto?, con medios nacionales, muy productivos, por cierto, y por ahí de pronto nosotros también desde aquí, desde Paso de los Libres, miramos, ¿no?, lo que sucede en aquellas provincias que están en una situación un tanto más compleja, como lo mencionaba usted, Buenos Aires, Jujuy, con casi un colapso de su sistema sanitario, y vemos que los números de contagios aumentan a diario. Usted, bueno, que es amante de los números y que está con esto de los gráficos, nos podría quizás explicar un mejor, porque también por otro lado se habla como que está sucediendo como un amesetamiento de los casos. Entiendo, y justamente a eso me refiero cuando hablo de federalizar el análisis y la discusión. Porque la meseta, que es efectiva, que no está asegurada, pero sí hay una meseta de casos en el Gran Buenos Aires. Sí. No es así en el resto del país, y es por eso que es tan importante que entendamos el momento en el que estamos. En el resto del país, nosotros somos parte de ese resto del país, viene creciendo en la cantidad de casos de manera muy significativa. Ayer hubo más de 2.000 casos por afuera de Gran Buenos Aires, de los que se anunciaron ayer. Ayer el récord de casos estuvo explicado
en el interior del país, no en el Gran Buenos Aires. Entonces, se está dando una meseta que habrá que ver si los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires son capaces de sostenerlas con sus cuidados personales, pero en el resto del país está creciendo y eso también está sucediendo en Corrientes. Hace un mes atrás era una excepción cuando aparecía un caso. Después apareció el brote de Paso de los Libres, pero no se quedó allí. Hasta ayer teníamos 10 municipios con casos en la provincia de Corrientes. El mayor despliegue territorial del virus desde el inicio de la pandemia. Y entonces, bueno, hoy Libres no tiene caso, es decir, que hoy son nueve municipios con casos activos, pero la verdad es que el crecimiento de casos es muy significativo. Hoy el ministro de Salud de la provincia dijo que no descarta que pronto tengamos circulación comunitaria. Eso es algo que hace todavía más difícil el control del virus. Entonces es momento de extremar los cuidados. También sé y entiendo y entendemos que hace falta salir a trabajar, que hace falta también tener niveles de contacto con nuestros seres queridos, pero también es el momento de cuidarlos y cuidarlos mucho más, sobre todo si son personas de riesgo. Yo te puedo contar una anécdota que no por ser personal me implica algo que está pasando. Mi padre tuvo un infarto durante la pandemia y yo no pude verlo. Gracias a Dios hoy está recuperado y en su casa, pero tampoco lo pude ver porque él es persona de riesgo y por la responsabilidad que me cabe, y siendo yo una persona exceptuada desde el principio, que tengo mayor link con la comunidad, aunque trato de quedarme mucho en mi casa. Hoy estoy en mi casa contactándome con ustedes, pero la verdad es que todos tenemos que agarrar ese bastón del cuidado, porque esa es la única manera. Después las dificultades económicas van a seguir habiéndolas porque la pandemia no ha pasado en el mundo. Fíjense lo que está sucediendo hoy en España. Ayer en España se anunciaron 7.000 nuevos casos por día, en un día. Es decir, están teniendo un rebrote muy significativo cuando ellos habían logrado controlar en base a qué. ¿Te imaginas? Ellos veían 1.000 fallecidos por día, veían cómo su sistema de salud colapsó, veían cómo el sistema de salud tenía que optar entre ponerle un respirador a una persona mayor o a una persona joven a la cual iban a poder salvar. Esa fue la situación que vivieron allá por abril, mayo de este año. Luego, por supuesto, con eso fresco, se cuidaron, mantuvieron distanciamiento. Bueno, hoy en época de vacaciones se relajaron y como está claro que la inmunidad de rebaño no se consigue, se están contagiando. Entonces, sepamos y aprendamos también, si bien nosotros todavía estamos en pleno crecimiento de nuestra curva, no empecemos a escuchar lo que nos dicen desde Buenos Aires, una meseta que habrá que confirmarla, pero que es allá, no acá. No empecemos a tomar esos mensajes para relajarnos. Yo creo que desde marzo, desde que comenzó todo esto, el gobierno nacional ha tenido un criterio firme, ¿no?, en cuanto a la lucha de la pandemia, que es, antes que nada, proteger la vida de los argentinos. Acompaño totalmente esa medida, más allá de, como lo dice usted, obviamente que la economía a todos también nos preocupa, ¿no?, poder trabajar y demás. Incluso, senador, si nos ponemos a hacer un análisis comparativo de lo que sucede con Brasil, Paso de los Libres aquí, al ser una ciudad fronteriza, estamos muy, muy al tanto, ¿no es cierto?, de lo que sucede en Uruguayana, por ejemplo, y en otros sectores de Brasil también. Y llegamos a la conclusión, en base a los resultados, de que la cuarentena funciona y que de momento, hasta que encontremos esa bendita vacuna, es lo que todos tenemos que entender, esa responsabilidad civil de la que habla usted, de que tenemos que cuidarnos. De que uno aquí no actúa individualmente, sino que tiene que pensar también en sus seres queridos. Al menos de momento es la solución que hay, ¿no es cierto? No tengas dudas, no tengas dudas. La mejor manera de vivir en sociedad es a partir de la solidaridad. Y creo que en eso los argentinos y los correntinos especialmente hemos dado sobradas muestras a lo largo de nuestra historia de que somos solidarios. Bueno, entendamos a esto como una cuestión solidaria. No se trata de si me voy a contagiar yo. Se trata de que
yo contagiándome por la ventana de contagiosidad del virus, que tiene una ventana de contagiosidad cuando todavía no hay síntomas, es lo que lo hace todavía más peligroso. Y entonces es por eso que tenemos que cuidarnos. Entonces, la economía, y sin dudas, ahora todas las economías están cayendo. Todas las economías, los que optaron por preservar la economía o los que optaron por preservar la salud, en definitiva, todas las economías terminan sufriendo porque la actividad económica no puede existir normalmente cuando hay problemas en la salubridad. Y eso es lo que ha sucedido en muchos países. En la Argentina las muertes diarias siguen aumentando. Mientras sigan aumentando los casos, seguirán aumentando las muertes diarias. La media de fallecidos es de torno al 3% de los casos de hace 14 días. Es decir, hoy con cerca de 8.000 casos, dentro de 14 días nuestra media va a estar en torno a los 240 fallecidos diarios. No tenemos que naturalizar estas cifras. Cada una de estas personas implica justamente una historia de vida atrás, familiares, amigos que se pierden. Entonces, efectivamente, tenemos que ponerle sensibilidad a estas cifras. No hemos acostumbrado a estos números. Yo me acuerdo todavía, allá cuando por mediados de mayo hubo un salto en las cifras a 14 muertes en un día, como nos escandalizaban. Y hoy estamos con informes superiores a las 200 fallecidos diarios.